Hola, muy buenas. Soy Javi. En primer lugar, voy a hacer un breve resumen. Tengo 37 años, tengo un hijo con altas capacidades y resulta que investigando detecté que yo también las tengo. No tenía ni idea. Soy una persona súper normal y la verdad me sorprendió que no veas. Tiene sentido que no supiera, porque la verdad, el estereotipo que tenemos de superdotados no es para nada real. Hay mucha más normalidad de lo que parece. Verás que la mayoría de cuestiones tienen que ver con un desarrollo temprano con respecto a los de su edad. Por otro lado, hay muchos niveles de superdotación. Algunos son muy altos y otros no tanto. Y eso acelerará ciertos hitos. Así que puede que tu hijo o hija haga cosas absolutamente excepcionales. Esto no será la norma. Será mucho más común que sean simplemente algo antes que los de su edad. Recuerda que no tiene que cumplir todo. Se trata de que identifiques si normalmente es la excepción entre los de su edad. Vamos allá. Así que echemos la mirada atrás. Empecemos de 0 a 2 años. Pregunta a tus padres o bien piensa en cómo fue tu hijo. ¿Fue tu hijo un niño desde que nació que fijaba la mirada y que parecía que te penetraba? ¿Buscaba la cara de los demás y parecía reconocerlos? ¿Se incorporó rápidamente? Quizá empezó a balbucear ya el primer mes, y es posible que antes de los 6 meses, quizá 4 o 5, ya se sentara. Quizá cuando le dabas un objeto, además de morderlo, parecía que lo investigaba, o cuando le ponías en el capazo y le ponías boca abajo, tendía siempre a girarse queriendo ver y parecía que no se calmaba. Quizá en la silla quiso estar mucho antes, porque parecía que se tranquilizaba en cuanto veía a lo demás. O quizá quería estar en la manduca, mucho más cerca tuyo y a menudo la encontrabas fisgoneando, mirando a ver qué pasaba a su alrededor. Quizá se saltó la etapa de gatear y saltó directamente a andar. Y con 7, 8, 9 o 10 meses ya estaba andando. Pronto con 1 año lo podías ver con un monopatín o una pequeña bici y decías, madre mía, pero si hay niños que casi ni andan. Podría parecerte gracioso cómo quizá a veces acercaba una silla para llegar a una puerta de que de otra manera no podía abrir. Es posible que te sorprendiera al hablar. Quizá con 6, 7, 8 meses ya dijera alguna palabrita y con 18 meses ya hiciera incluso alguna concatenación de 2 palabras formando frases, quizá a los 2 años ya llamativas. A menudo les podías ver solos resolviendo algún pequeño desafío, quizá esas figuras que se meten, que son círculos y triángulos en una caja, y lo hacía antes que su edad. O quizá esos pequeños puzzles que son al principio de 2 piezas empezaron a ser de 10, 15, cuando para nada deberían estar a ese nivel. O un poquito más tarde, cuando deberían estar en 10 piezas, andaban ya por 25, 30, 40 o 50 piezas. Y es que ver a tu hijo o hija de menos de 2 años resolver puzzles de 25 piezas no es normal. Y te llamaba la atención lo concentrados que estaban mientras lo hacía. Parecía que no perdían el foco. También es posible que reaccionaran más a los estímulos, fueran más sensibles. Olfato, oído, gusto. Y curiosamente, aun siendo muy pequeños, empatizaban mucho. Cuando otro bebé lloraba, se acercaban y lo abrazaban. A veces sentías que al echarles la bronca se ponían a llorar con mucha más facilidad que otros cuando prácticamente no les habías dicho nada. Incluso te podía sorprender cómo muchas veces querían estar con adultos más que con los de su edad. A menudo, si es superdotado, le puedes ver dándole a like y a suscribirse al vídeo. Si quieres saber mucho más sobre todo esto, lo desarrollo en abromelon.com. Es posible que te pareciera curioso que se supiera todos los nombres de sus compañeros de clase, pero también de la prima y de la tía, a quien no veía tanto y resulta que sabía perfectamente cómo se llamaban. Altas capacidades de 2 a 5 años. A estas alturas, su lenguaje supera el del resto. Te das cuenta que aplica correctamente los tiempos verbales, cuando no es lo normal. Tampoco se conforman con respuestas simples, empiezan a dominar los conceptos de ayer, mañana, antes. Puede llamarte y mucho su memoria, hasta el grado que cuando explica algo rara vez se equivoca. Es posible que con 4 años te estén recordando un viaje que hicieron con 3, que fueron a un destino e hicieron tal cosa que les pareció interesante.
Puede ser que tenga un recuerdo vívido sobre esa experiencia e incluso se emocione. Puede ser que los cuentos que ya has leído se los sepa de memoria. Llama la atención porque a veces parece que incluso está leyendo. Si te saltas una frase, puede que te digan, papá, eso no pone ahí. A estas alturas, la habilidad motriz suele ser superior. Con 2 años es posible que ya estén con una bici sin pedales y que incluso a los 3 y muy poco estén en una con pedales. Quizá aprendió a nadar antes de los 4 años o sorprendentemente tirarse de cabeza. Todos estos niños tienden a sentir sus emociones de una manera bastante intensa. Por eso es común rabietas exageradas y probablemente antes de tiempo. Es posible que tengan más carácter, una sobreexcitabilidad, que los veas corriendo constantemente porque necesitan desahogarse. Alrededor de los 4 años, cuando ya son capaces de establecer ciertos juegos más complejos como los juegos de cartas, un Uno, un Rummy, el Speed Cups, Batalla de Genios, juegos de cartas variados, te los encuentres con que no solo saben jugar, sino que encima tienen una estrategia para ganarte. Excepcionalmente podrás encontrártelos leyendo antes de los 3 años. También sería un síntoma de alta capacidad ser los primeros en leer en clase. Quizá ya con 4 años veas que son capaces de leer ciertas palabras con cierta facilidad. En el momento que dominan la lectura, pueden ser ávidos lectores, devorando libros mucho más rápido que sus compañeros. Es posible que esta disincronía con los demás de su edad provoque que quiera jugar con niños mayores y se frustren con los de su edad, diciendo cosas como que los sienten lentos, es que se aburren, es que los demás no saben. Hay otra cualidad, son más pillos, son más capaces de darle la vuelta a una palabra y hacer de ello una broma. Si para este entonces tú no te has dado cuenta de ninguna de estas cosas, es posible que alguien te lo haya comentado. Quizá el pediatra en alguna revisión te dijera que el niño habla más de lo normal. Quizá alguna madre se haya sorprendido con la capacidad que tiene al hablar o con su memoria. Es posible que algún profesor o profesora en el colegio le haya llamado la atención el control de sus matemáticas o su nivel de lectura o sus intereses. Quizá las preguntas que ha hecho no son habituales. Altas capacidades entre 5 y 10 años. Entre los 5 y 10 años generalmente van por delante del resto de amigos en muchas materias. Generalmente leerán antes, se les dará mejor las matemáticas, hablarán mejor, quizá los idiomas no les cuesten y probablemente te encontrarás con que académicamente son buenos. Pero esto no siempre tiene por qué pasar. Aunque es habitual que se le den bien las materias, por aburrimiento existe el fracaso escolar. Y aunque a menudo el fracaso escolar se da en etapas posteriores como la ESO o bachillerato o incluso la universidad, puede empezar en esta etapa. En esta etapa, hacia los 5 años, quizá antes, te hayas encontrado con que te ha hecho alguna pregunta un poco curiosa. ¿De dónde viene el mundo? ¿Dónde estábamos antes de haber nacido? ¿Por qué un agujero negro absorbe la luz? ¿Por qué los números van del 1 al 10 y el tiempo del 0 al 60? Por otro lado, a esta edad ya sabrás que la injusticia y preguntar constantemente el porqué de todo es una constante. A riesgo de caer en los estereotipos, a menudo tienen ciertos intereses que parecen comunes. La ciencia, el universo, los dinosaurios, los animales, los legos, son cosas que les llaman la atención. No obstante, también puede ser que sean muy buenos artísticamente, dibujando, que recuerden y memoricen las canciones con facilidad y tengan mucho ritmo, que tengan una creatividad altísima a la hora, por ejemplo, de inventarse juegos. De hecho, al final de esta etapa, alrededor de los 10 años, es posible que haya hecho preguntas existenciales complicadas y que esté cerca de la adolescencia. Mi experiencia de 0 a 10 años. Como he dicho en más de una ocasión, no puedo saber cómo era yo de pequeño bien, por lo menos no tengo recuerdos lúcidos con menos de 5 años. Pero preguntando a mis padres, he llegado a la conclusión de 2 cosas. Una, es que hacía preguntas existenciales bastante complejas. Y 2, que las matemáticas siempre se me dieron muy bien. Sumaba, restaba, multiplicaba y dividía con facilidad. Supe lo que eran las reglas de 3 antes de que me las enseñaran. Casi siempre era el primero en matemáticas en acabar todos los ejercicios. Así que con esto me despido. Recordad, todo el mundo es normal hasta que se le mira de cerca. No dejéis que a vuestros hijos les pase lo mismo que a mí. Estuve 37 años en la ignorancia.
hay muchísimas cosas que se podrían haber explicado antes. Un saludo.